debe. Y vamos a hablar de nuestro tema. Ahora sí, estamos listos para empezar. Shir Hashirim. ¿Es un nuevo tema? Es la última fase del tema del amor. Dicho sea de paso, estuve a punto de mandárselos, pero dije, bueno, creo que todos lo vimos, pero vale la pena quizás empezar diciendo, The only thing more powerful than hate is love. Entonces, Vivimos a Bad Bunny. casi todos vimos a Bad Bunny. Hemos estado hablando del tema del amor, de todas las formas del amor, y estamos en la última, que es la forma del amor de pareja. Empezamos la semana hace 15 días a hablar de eso, y la idea era enclavarlo como siempre, la fuente. ¿Y cuál es la fuente principal? Más allá de los personajes, que hablamos de cómo se aman o cómo se expresa este amor desde Adán y Jabá, y fuimos viendo cada una de estas parejas. El texto, digamos, más conocido en nuestra tradición, de nuestro Tanaj, que habla del amor, que ahorita vamos a ver, por un lado parecería ser para algunos el amor de pareja, es un amor erótico, un amor que habla de besos, de pecho, de conexión, que parecería por eso este amor entre dos. Y luego viene la otra interpretación que tiene que ver con la idea de que Shir Hashirim en realidad, en el mensaje del Sod, del secreto, es un texto que está hablando del amor de Dios y el pueblo de Israel. Entonces, cada uno de estos momentos que serían más en el plano físico, de repente viene esta lectura que en realidad tiene que ver con lo espiritual. Y vamos a ver, vamos a ir por partes, pero como siempre hay que empezar por algún principio. Entonces, considerando que el texto por principio parecería un texto de amor, de erotismo, se han preguntado durante muchos siglos por qué entró al canon bíblico, pensando que el canon bíblico es nuestro o sea, todo lo que engloba nuestros textos más sagrados. Entonces, hubo muchas discusiones sobre esto desde el principio, cuando se establece el canon bíblico, que esto sucede después de la destrucción del primer templo, se empiezan a elegir qué libros iban a entrar y qué no, y este es uno de los que se debate. ¿Por qué sí entraría? Porque aparentemente se habla de besos y de pechos, como ¿por qué entraría dentro de los libros sagrados? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que este libro haya entrado en el canon y que hoy lo consideremos, obviamente, un texto tan importante, tan central en nuestra tradición, que sí habla del amor, de muchas formas diferentes del amor? Aquí estás entonces comparando el amor de la pareja con el amor, ahorita sí, del hombre con Dios. Esas son las dos lecturas que tiene Shir Hashirim. ¿Por qué? Porque la idea de que sea solamente la relación entre un hombre y una mujer conflictúa un poco, digamos, dentro de un contexto moral, quizás, ¿no? Como un poco como apretado, ¿no? Lo cual además ni siquiera va en relación con la realidad de lo que representa el amor de pareja en la tradición, porque es importante, ya vimos todo lo anterior. Tiene que haber zibug, tiene que haber copulación para que haya creación. Y esa copulación, mientras más elevada en conciencia, mientras más elevada en amor, obviamente santifica, eleva todo. Entonces, por eso es que es una de las razones porque este libro no tendría ninguna dificultad de estar en el canon. Pero la discusión empieza desde el momento en que elegir si va a entrar. Y va por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las referencias para decir por qué finalmente se decide que Shir Hashirim sí entre dentro del canon bíblico? En la Mishnah, ¿sí? Lo primero, la Mishnah, la Mishnah es nuestro texto de ley compilado en el siglo II, ¿sí? Como para que ubiquemos. Quiere decir que antes de eso había una Torah escrita y había una Torah oral, ¿no? en el judaísmo, que viene desde Har Sinai. Y en algún momento en el siglo II, pasando la destrucción del templo, se juntan y dicen, si no empezamos a escribir lo que se ha transmitido de manera oral, se va a perder. Entonces ahí es cuando se elige poner todas estas reglas y estas estructuras de la tradición en un texto. Y eso es la Mishnah. Entonces en la Mishnah dice, todos los escritos sagrados manchan las manos. Manchar las manos sería lo contrario a lo que pensamos. Pensaríamos que manchan las manos quiere decir que serían sucios, malos. Y resulta que es lo contrario. El hecho de que manchen las manos quiere decir que son sagrados.
Por lo tanto, hay que tratarlos de esa manera, hay que entenderlos de esa manera y hay que trabajar, integrarse con ellos con esa conciencia de que son textos sagrados. Entonces, no hay controversia respecto a Cantar de los Cantares, porque si manchan las manos, lo que están diciendo es que el libro es un libro sagrado. ¿Cuál es la característica de este libro sagrado? ¿Qué es lo que hace este libro sagrado? Y empiezan las discusiones de los Jajamim. Y entonces, Rabbi Yoshua, solo para que tengamos un poquito el contexto, Rabbi Yoshua dice, ¿acaso no fue cuestionado esta idea? O sea, el libro en sí mismo habla de temas que habría que cuestionar si son sagrados o no son sagrados. Y Rabbi Akiva, el famoso, ¿por qué es famoso Rabbi Akiva? Porque tenía muchos discípulos. Porque tenía muchos discípulos, ¿cierto? Pero porque llegó a tener todos esos discípulos. Vamos haciendo paréntesis, porque es importante, porque a veces son cosas que no nos enseñaron. ¿Cómo? Fue maestro de Shimon Bar Yochai, entonces digamos, desde la Kabbalah podríamos decir, Shimon Bar Yochai, que es uno de los grandes representantes de la Kabbalah, que en teoría reveló el Zohar, como esa primera visión tradicional, entonces claro, es un personaje relevante. Rabbi Akiva, la historia de Rabbi Akiva es lo que hace a Rabbi Akiva importante, interesante. Rabbi Akiva, hasta los 40 años, era analfabeto. Era un hombre de campo, era un pastor. Pastoreaba en las tierras de un señor muy, muy rico que se llamaba Kalba Sabúa. Ese es el nombre. Y la hija de Kalba Sabúa, Rachel, un día lo ve y se enamora de él. Sí, otra historia de amor que vale la pena retomar. Pero este amor que representa lo que ella siente por él, tiene que ver con un reconocimiento del potencial que él tiene. Y entonces ella dice, este es el sabio que el pueblo de Israel está necesitando ahora. En una época obviamente conflictiva, en una época después de la destrucción del templo, donde empieza a haber persecución, donde empieza a haber mucha restricción. Entonces, todas las matanzas, por eso, toda esa época. Entonces ella dice, este es el hombre que va a ser el que va a venir a salvar a este pueblo. Ella lo ve en él. Y entonces ese amor tiene que ver con esa admiración, con esa capacidad, algunos la llaman a ella profeta, de poder ver más allá de lo que él va a poder ser. ¿Y qué es lo que sucede después? Se casa con él, pero el papá le quita, como telenovela, toda la herencia, le dice, te casas con él, nada te queda. Porque era un pastor y él era un hombre el más rico y quería uno de una yeshiva, así al jajam de la yeshiva del no sé qué, no, al pastor. Y ella le dice no me importa y se pone a trabajar ella para que él se pueda ir a estudiar. Entonces ella se vuelve la que lo mantiene, ella se vuelve la que finalmente logra tener los recursos para que él pueda ir a la yeshiva y estudiar y convertirse en Rabbi Akiva. De hecho, Akiva cuando lo conoce y convertirse en Rabbi Akiva. Y cuenta la historia, quien dijo, de los alumnos, en algún momento regresa con 24,000 alumnos, y cuando ella se quiere acercar a él, cuando él viene a verla, él regresa a verla a ella, y él se quiere acercar a ella, y es una mujer que está trabajando, lavando ropa todo el día, y parecería que es un indigente y no lo dejan que se le acerque. Él, una de las frases más famosas es que él les dice, todo lo que somos nosotros se lo debemos a ella. Esa es una de las historias lindas, el reconocimiento a ella. Y Rabbi Akiva se vuelve este gran maestro de nuestra tradición. Muchas de las ideas del por qué los 40 años es la edad para empezar a estudiar los textos más sagrados, más profundos, tiene que ver con esta famosa historia de Rabbi Akiva, ¿sí? Porque esa es la edad que tenía. Entonces se estableció como un parámetro. Rabbi Akiva empezó a uno de los 4 sabios del Pardés. Para los que no conocen la historia del Pardés, otra vez me meto un poquito. Ahorita vamos a regresar a Shir HaShirim, pero bueno, es importante conocer todas estas historias de nuestra tradición. La alegoría del Pardés es una historia que también está descrita en el Talmud, que nos cuenta de los 4 sabios que ingresaron al Pardés, el Pardés representando la experiencia mística, la experiencia extática, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El nivel de la Kabbalah, el nivel del Sod. Solamente 4 sabios entraron al Pardés, y de los cuales uno, Ben Zoma, entró y se murió. Ben Azai entró y se volvió loco, no me acuerdo, siempre los confundo cuál era primero, pero alguno de los dos. El tercero, que le llaman Ajer, que ni siquiera le quieren decir su nombre por otras circunstancias, es otra historia. El otro
su nombre es Elisha Ben Abuya, se vuelve apóstata, o sea, se va, no, deja de creer en Dios, por lo menos en el Dios de Israel. Y el cuarto, que es Rabbi Akiva, es el que entra en paz y sale en paz. Entonces, todas esas historias son importantes porque el Pardes es la experiencia extática, la experiencia mística, profunda, o conocer el Sod de la Torah, por eso digo, como los niveles más profundos del conocimiento. Creo que de hecho les dije, si a alguien le gusta leer en inglés y quiere leer, es una novela histórica, o sea, una novela histórica, no sé cómo, porque no es, o sea, está basada en toda la historia de la época y se llama así El Pardes, de una escritora israelí que se llama Yohi Brandes. Antes y después, para mí, después de leer este libro, que tiene que ver con esto. ¿Qué es el Pardes? ¿Qué es ese famoso Pardes? Bueno, ¿de quién? Brandes, pero solo está en hebreo o en inglés. En hebreo, en Israel, el Pardes es donde mandan al campo. Es que el Pardes, la palabra Pardes quiere decir el huerto, sí, quiere decir eso, y de hecho viene del persa, ni siquiera es en hebreo. Entonces, pero ¿a qué se refiere esta idea del Pardes en el huerto en sí como metáfora? Sí, es el nivel como más alto de entendimiento del Gan Eden, exactamente, o sea, eso es a lo que se refiere. Dicho lo anterior, Rabbi Akiva, ¿qué dice con respecto a Shir HaShirim? Porque es importante, todo esto era porque estamos hablando de Rabbi Akiva. Dice Rabbi Akiva, Dios no lo permita, no hubo disputa en Israel sobre cantar de los cantares de que manchen las manos, pues todo el mundo entero no es digno como el día en que cantar de los cantares fue dado a Israel. O sea, Rabbi Akiva eleva, da una enseñanza, es decir, de todos lo que hay, no hay un momento más sagrado que cuando fue revelado, cuando fue entregado el Shir HaShirim. O sea, lo cual pone a Shir HaShirim en lo alto, ¿sí? De hecho, el texto completo dice así: pues todo el mundo entero no es digno como el día en que Shir HaShirim fue dado a Israel. Todos los escritos son sagrados, pero Shir HaShirim es el santo de los santos. ¿Okay? Entonces, digamos, termina la discusión de alguna forma de la entrada de Shir HaShirim como parte del canon bíblico en el momento que uno de los grandes sabios de nuestra tradición dice, no es solo cualquier libro, es un libro que es el libro más santo de todos. Vamos a ir viendo a qué se refiere todas estas ideas y por qué es este libro tan santo. Bueno, porque tiene que ver con mucho de la metáfora, de los detalles que te permite entrar a niveles más profundos del conocimiento. No es solo un libro que se lee en el Pshat, que es otra de las cosas que en esta clase de Kabbalah volvemos a ellas. La otra forma del Pardes, para los que no lo saben y para los que saben que lo refuercen y no se les olvide, porque vamos a estar hablando de esto. El Pardes es ¿cómo le llaman? ¿Acrónimo o acróstico? Siempre tengo duda. Acrónimo. Entonces, cada letra representa, esta es la otra forma, tenemos la alegoría del Pardes de los 4 sabios que entraron al Pardes y el modelo hermenéutico de estudio de la Torah, que es el modelo del Pardes, que es el nivel del Pshat, el nivel del Remes, el nivel del Drash y el nivel del Sod. El Pshat, lo literal, leemos el texto, lo que dice, tal cual. ¿Sí? Bereshit bara Elohim, en principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Eso dice. Después, ¿qué significa ese Bereshit? ¿Qué significan esos cielos? ¿Qué significa esa tierra? Empezamos a ir a todos los demás niveles. El Pshat, la metáfora. Remes, o la alegoría o la metáfora. ¿Qué te está diciendo el texto más allá de lo que te dice a simple vista? Y eso lo aplicamos en cualquier texto, no solamente, pero es la forma de leer la Torah para irnos acercando a la profundidad de la Torah. El Remes entonces es el nivel de la alegoría, el Drash es el nivel de la interpretación, la drashá que da el rabino, lo hemos dicho muchas veces, es la interpretación, basado en lo literal, basado en la metáfora que le revela el propio texto, y entonces interpreta, ¿sí? Se interpreta. Y después viene el nivel, ¿qué le llaman? El nivel del Sod, del secreto, que es el nivel de la Kabbalah, que es el nivel del Pardes, de los 4 sabios del Pardes, ¿sí? Es la entrada a lo más profundo, digamos, la revelación de la verdad, el mensaje más importante que la Torah nos quiere dar, que no es uno y no es finito, sino es infinito, porque la Torah, ¿sí?, es la expresión de Dios y su creación. Por lo tanto, si Dios es el Ein Sof, es el infinito, la Torah siempre tendrá un nivel de sabiduría para entregar, un nivel de verdad para que podamos revelar.
¿Hay alguna razón de que los otros tres, uno se murió, el otro se volvió loco, el otro... Es una enseñanza, finalmente la enseñanza en el fondo es que tienes que tener una preparación para poder llegar a niveles más grandes, digamos, de revelación. Estás loco, Entonces es por eso, de ahí viene, justamente de ahí viene, la famosa idea, hoy lo volví a decir, hace rato tenía un Zoom, y lo volví a decir, a todos nos dijeron eso, porque yo me acordaba en la escuela de haber escuchado que nos habían dicho que la Kabbalah no se estudiaba antes de los 40 años, obviamente las mujeres, bye, ya sabemos que quedamos, mira, ahorita que están sentadas ahí, todas puras mujeres, estamos fuera. Lo prohibido es lo deseado. Hombres, o sea, no es que estuviera prohibido para la mujer, simplemente no se pensaba que la mujer, digamos, iba a llegar a estudiarlo, porque los que estudiabas eran los... Esa podría ser la interpretación de algunos. Yo más pienso que finalmente el estudio estaba dirigido a los hombres. Los que estudiaban eran los hombres, no las mujeres. Las mujeres estaban en la casa, salvo Yentl, que siempre la tengo que traer en algún momento porque yo tengo una Yentl en mí y yo creo que ustedes también la tienen. ¿Okay? Siempre me gustó, desde chiquita. Yo la veía, la tenía, mi papá tenía el videocassette y la veía, y yo creo que tiene que ver, bueno, obviamente con mi lugar que tengo, o sea, el lugar en donde estoy hoy, no es nada es casualidad. Entonces, bueno, estábamos en que esto es o sea, la idea es que todo lo que tú tienes que ir avanzando en niveles de conciencia, viéndolo desde la Kabbalah, pero tienes que irte preparando para cada uno de esos niveles. Entonces eso tiene que ver con el trabajo de autoconocimiento, lo que famoso que le llamamos el refinamiento del alma. Mismo que el Cohen que no podía entrar así directo sin purificar. Bueno, claro, eso es una forma de entender la purificación en el plano físico, que también tiene que ver con el plano espiritual, nunca solamente es lo físico. Por eso Shir HaShirim, regresando al texto, es un texto que lo leemos en lo físico, o sea, leemos un texto que habla vamos a ver, de besos, ¿sí? Se besan las bocas, pero ese es solamente el plano más físico que tendría que ver con Malhut, digamos, con el nivel de Malhut en el árbol de la vida, que es el plano material, para poder acceder a los demás niveles. Y entonces, si no te preparas para ello, es difícil que puedas realmente sacar el mensaje que está ahí. Entonces, si no estás preparado, viene el Talmud y dice... Uno se volvió loco, es demasiada información y no la puedes procesar. El otro de plano se muere, o sea, es tal el impacto, o sea, que no puede contener tampoco la cantidad de luz, digamos, poniéndolo otra vez en metáforas de Kabbalah. El tercero deja de creer en Dios, lo niega, ¿por qué? Porque no le hace sentido frente a una realidad en el mundo. Específicamente en la época helenista, la época de la persecución, la época incluso de la sabiduría de los griegos, ¿sí? Versus como muchas de las estructuras muy, muy conservadoras o muy ortodoxas del propio judaísmo, de la tradición. Entonces, para él deja de machar, o sea, todo eso y resulta que en el mundo o en la aplicación no se puede aplicar, entonces algo está mal con ese Dios, digamos, es una forma. En realidad no es tan así, la historia de él también es interesante, hay un libro también, si a alguien le interesa, se llama Cual hoja al viento, que es un libro que es la historia de Elisha Ben Abuya, de este famoso Ajer. Es una novela, pero también va tomando los datos históricos y es interesante. Una contradicción. Para él es una contradicción la realidad versus la idea de lo que propondría este Dios de Israel y su Torá con la realidad de lo práctico del mundo de la vida. Entonces aparentemente no logra encontrar por eso digo, hay que leer el libro porque luego la historia de él no es tan así. Y sin embargo, bueno, queda en el Talmud como el otro, el apestado, sí, el Ajer, sí, ni siquiera con su nombre. Y bueno, la idea de que Rabbi Akiva entra en paz y sale en paz, y eso también es una metáfora. O sea, entrar en paz quiere decir que está en congruencia, que está en unidad. Por eso puede entrar a ese nivel de conocimiento y volver a salir y no tener ningún conflicto, ¿sí? No solo no tener un conflicto, salir y enseñarlo. ¿Por qué? Porque entonces después él puede enseñar a sus discípulos, obviamente los discípulos, como siempre lo hemos dicho, maestro, alumno, o sea, es parte un poco del modelo de toda la tradición,
En la tradición judía siempre hay un modelo maestro-alumno, pero en la Kabbalah es muy claro. O sea, tiene que haber un maestro porque es una sabiduría tan profunda que tiene que haber una guía. Si no, te volverías loco, y te mueres o te vuelves apóstata. Entonces, por eso es importante. ¿Okay? Entonces, todo el mundo entero no es digno como el día en que el cantar de los cantares fue dado a Israel. Y no solo eso, sino ¿qué dice el texto después? ¿Qué dijimos? Que además es, de todos los escritos que son sagrados, Shir HaShirim es el santo de todos los santos. ¿Okay? En otro lado, solo quiero explicar el tema que habla de las manchas de las manos, que en hebreo, metzaim et ayadaim, o sea, que literalmente hacen impuras las manos. Y lo que dice finalmente es que, o sea, los textos, por eso es como, parecería que es contrario, los textos sagrados lo que transmiten es santidad ritual. Entonces se requiere que se les trate con cuidado. Por eso también después vamos a ver que dice Rabbi Akiva, o no me acuerdo cuál de los sabios, dice, no se puede agarrar el Shir HaShirim y nada más leerlo así como, ok, vamos a leerlo en el Zócalo, exactamente, en el Zócalo. Dicen fiestas o dicen cosas así, como en una fiesta, así como porque sí. No. O sea, justamente la santidad de estos libros requiere del lugar santo y requiere de la conciencia de lo santo de estos textos para que también puedas acercarte a ellos. Entonces, todo lo que representa el poder leer uno de estos textos cualquiera, porque bueno, todo lo que entra en el canon bíblico de alguna forma entra en esa categoría. Nada más ya vimos Shir HaShirim on the top, ¿no? Es interesante, ¿estamos de acuerdo? En otro lado, en el Talmud en Masejet Megillah, Rabbi Yoshua ben Levi dijo, en un principio, Proverbios y Cantar de los Cantares y Eclesiastés fueron ocultados, o sea, no incluidos en el canon, porque eran considerados parábolas y no palabras de Torah. ¿Qué son estos tres libros? ¿Quién me quiere decir? Ajá, pero quiere decir, ¿qué une estos tres libros? El rey. Exacto. ¿El rey cuál? Salomón. El rey Salomón. O sea, son los tres libros escritos o atribuidos al rey Salomón. Que son, otra vez, Coelet, Shir HaShirim y Proverbios. ¿Sí? El libro de Proverbios. Cada uno, en principio, fueron... según lo que cuentan, escritos en cada una de las épocas de la vida del rey Salomón. Ya habíamos dicho alguna vez, ¿alguien se acuerda? ¿Qué? ¿Cuáles son como las épocas de los textos? ¿Cuál sería el primero? Coelet es el último. ¿Cuál sería el primero? Shir HaShirim. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una época de más juventud, por lo tanto el amor, toda esta parte del deseo hacia el otro, digamos, lo que representa el texto en sí mismo en el primer nivel de lectura, es más de una época de juventud. Después viene una época de proverbios. ¿Sí? Y entonces en el libro de Proverbios nos dice que nos va dando como enseñanzas, como máximas de vida. Eso es un proverbio, sí, nos va dando máximas de vida. Y luego llega Coelet. Y Coelet empieza diciendo, para los que estudiaron Coelet, no hay nada nuevo bajo el sol, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que hemos creído, todo lo que tú crees en la vida no es, ¿sí? Todo es así como hay bien, hay mal, así como hay muerte, hay vida, así. Lo mejor es estudiar el libro. Así que es como una reflexión con respecto a que llega un momento en la vida en el que no dejas revalúas, ¿sí? Lo que es realmente la vida. O sea, tienes que cambiar la forma en la que evalúas. Ya no es solo que estás aprendiendo, sino ya es la forma en la que vives. Cambia la forma de vivir, cambia la forma de ver, porque eso llega con la madurez, eso llega con la edad adulta, ¿sí? Vamos a no decir con la vejez para no... Bueno, sí, ciclo. Claro, de alguna forma podrías pensar que es como parte de este proceso de llegar a la profundidad, de entender realmente cuál es el core de la vida, que es vivir la vida con otro nivel de conciencia, porque todo es vano. Todo lo que creíste que era importante, en realidad quizá, porque al final no te quedas con nada, no te llevas nada. Es vano porque ya está predispuesto. Podría ser, esa podría ser una interpretación. Nos tratamos de explicar cosas que ya están. Podría ser que vaya por ahí. Igual, pensando en voz alta, en algún momento, revalúas, porque te basas tu vida en tantas cosas
que crees que son, que crees que tienes, que crees que necesitas, y de repente todo es vano, o sea, nada de eso te importa. ¿Qué es lo que realmente es importante? Y ahí es donde está esa búsqueda ya de esta edad más madura, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice en el Talmud en algún momento dice que sí hubo discusión de si estos libros, los 3 libros atribuidos al rey Shlomo, entraban en el canon bíblico o no. Entonces ya tenemos ahí otra vez parte de esta discusión. Lo quise traer porque es el contexto, porque vamos a entrar al texto en algún momento, pero es importante entender, porque siempre se ha hablado de esto, ¿por qué este es uno de los textos que sí entró? Porque hay otros que no entraron, y otros que a lo mejor hablan de historias que no tienen que ver con esto. Esto es un poema lleno de figuras simbólicas, ¿sí? Estos Jajamim en el siglo II, en la época de la Mishnah, Yohanan Ben Zakkai, que era el que compiló la Mishnah, y los sabios de la época, y claro, están las discusiones ya de Rabbi Akiva, porque en la época de Rabbi Akiva, entonces lo discutían en su Sanedrín, ¿sí? en el consejo, ajá. Entonces decidieron y finalmente son los libros que tenemos. ¿Sabemos cuántos son? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos libros hay en el Tanaj? ¿Cuántos libros entraron en el Tanaj? Es pregunta. Mientras la contesta alguien, voy a decir, en el Talmud otra vez, Rabbi Akiva, y esto es lo que decías, que dijiste el Zócalo, y fue bueno, Rabbi Akiva, quien canta cantar de los cantares en la casa de un banquete como entretenimiento, lo convierte en canción vulgar. Entonces no tendrá lugar en el mundo venidero, en el Olam Abba. Otra vez. O sea, tienes que siempre reconocer el nivel de santidad que tiene este texto, ¿sí? Porque si lo agarras y lo pones en cualquier día, en cualquier momento, entonces lo estás bajando solamente al nivel de lo que parecería literal una relación entre un hombre y una mujer. Pero desde el punto de vista más carnal, y no entender que eso es lo que lleva a la elevación, que si lo subes de nivel, si esa relación entre dos se eleva en la conciencia, entonces se eleva en santidad, y todo se eleva alrededor en santidad, ¿sí? Como por este efecto de dominó, exactamente. Entonces, la posición de Rabbi Akiva, como para detenernos un poquito en ello así con detalle. Dice Rabbi Akiva, vamos por pedacitos, todo el mundo entero no es digno como el día en que Shir Hashirim fue dado a Israel. Dicen que solo esta frase lo que está diciendo es elevar Shir Hashirim incluso por arriba de la creación, o sea, del plano más físico, claro, porque si está diciendo todo el mundo entero no es digno como el día en que quiere decir que antes de que Shir Hashirim fuera revelado, teníamos un mundo con un nivel de santidad, digamos, pero no es ni siquiera cercano a lo que sucede en el momento que aparece Shir Hashirim. O sea, como si Shir Hashirim, exacto, me decías que lo leíste en algún momento por una enfermedad, porque como todo esto siempre se cree que muchas de estas cosas tienen un impacto en nosotros, tiene que ver con eso. La idea de que este libro, más allá de la lectura del Pshat, tiene que ver con algo mucho más profundo y puede transformar eso. Si lo puede elevar es porque puede transformar una realidad. O sea, si lo pensamos en ese nivel de santidad. ¿Cómo? De hecho, sí. Dice que incluso más que la entrega de la Torah en el Sinai. O sea, desde esta lectura de lo que dijo Rabbi Akiva. O sea, quiere decir que quizás que dentro de este texto está incluido todo eso. ¿Entiendes? O sea, es lo que no es por eso no podemos entender la santidad que tiene este texto. Porque no tenemos la capacidad y entonces solo lo podemos leer un cierto nivel, ¿sí? Entonces nos faltaría para poder realmente entender. La única forma, bueno, leerlo con esta conciencia, venir aquí y decir, estamos abriendo este espacio, tenemos nuestra vela prendida, estamos abiertos a aprender, ¿no? Y bueno, estamos abriéndonos también entonces a entender este texto con esa santidad. Entonces, digamos que... se compone de 24 libros. ¿Cómo? Se compone de 24 libros. 24, no, yo sé, gracias, alguien tenía que responder, gracias. Sí, son los que están, que son, sabemos que son, o sea, los 5 libros de la Torah, más los Tanaj, o sea, Torah, Nevi'im y Ketuvim, ¿sí? ¿Y dónde entra Shir Hashirim, Kohelet, Mishle? En los Ketuvim, ¿sí? En los escritos, ¿ok? Pero todos los libros los debes de leer
todo se debe de leer así, o sea, claramente, por eso, y no solo los libros, los 24, cualquier texto, cualquier momento de la vida, deberías de, por eso esta es una gran enseñanza, tú deberías de acercarte a la vida así, viviendo no solo en el plano literal, sino permitirte siempre, en la medida de tus posibilidades o en los momentos, ir hacia la profundidad. Claro, no se podría, es muy difícil poder vivir así, esa es una realidad, no es factible estar viviendo con esa profundidad todo el tiempo, pero para los místicos ese es el camino. El camino es ir profundizando cada vez y entonces de esa manera las experiencias también les puedes extraer el verdadero aprendizaje. Si las vas por arribita, te quedas con lo arribita. Te dará algo, ¿sí? Está bien. Pero si empiezas realmente a darte la oportunidad de entrar, que incluye un poquito de cortarte, o sea, en el sentido lo digo bien, ¿sí? De cortarte la vena, de abrirla, de dejar que la cicatriz supure, es porque, o cuestionar, es porque en el fondo eso te va a llevar a la verdadera revelación de lo que necesita tu alma, obviamente a través de las fuentes de nuestros textos de la sabiduría, porque finalmente, bueno, la Torá, si vamos solamente a pensar en la Torá, ahí es donde está contenido todo, ¿sí? Dicen, la Torá es todo el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, si pensamos en que nuestro camino como buscadores, como místicos, como cabalistas, es poder revelar algo de esa luz a través del nombre de Dios, entonces tenemos que leer y leer y leer y leer, y leer la Torá. Nunca, y no paramos. ¿Y qué hacemos cada año? Volvemos a leer. ¿Y cambia el texto? No. Pero cambiamos nosotros. Pero cambian los procesos porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Si estás dispuesto. Cambia todo. El texto, el pshat es el que se queda igual. Pero siempre vas a poder revelar algo nuevo. Te va a decir algo nuevo, te vas a sorprender. Y eso es parte de lo que hace que el texto, ya lo hemos dicho, que el texto de la Torá tenga esa vigencia y sea tan universalmente leído, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay una enseñanza detrás. Entonces, luego dice el texto, todos los escritos son sagrados, pero Shir HaShirim es el santo de los santos, o sea, Kodesh a Kodashim. ¿Y cuándo hemos oído esta idea de Kodesh a Kodashim? Ven, sí, tú lo tienes ahí, claro. Sí. En el Beit HaMikdash, cuando se está construyendo el Beit HaMikdash, sabemos que ¿en dónde? En el centro, ¿sí? Está este espacio físico o espiritual, porque también podríamos pensar que otra vez es lo mismo, porque no hay una sola prueba de que exista, ¿sí? Física, que haya existido físicamente, pero es ese lugar sagrado, es ese lugar en donde realmente está la mayor conexión que pudieras tener, es eso. Dicho sea de paso, lo traigo para que, como siempre, Kabbalah práctica, en algunas interpretaciones, y esto viene también de la Torá, no les puedo decir el versículo porque no estoy segura, números algo, creo, y dice el texto cuando se está construyendo el Kodesh HaKodashim, Be'asuli mikdash ve'shahanti betoham, y me harán un santuario para que pueda residir en ustedes. Y entonces viene la interpretación de esa metáfora tan maravillosa y dice, ¿qué es ese santuario? ¿Qué es ese Kodesh HaKodashim? Ya vimos, podría ser el Shir HaShirim, pero en nosotros, ¿sí? Si fuera ese Shir HaShirim, ¿qué decir que ese Shir HaShirim también está en nosotros? ¿Qué es lo que canta? ¿Sí? Corazón. Sí, bueno, yo sí estoy. Cada quien tiene adentro. Por eso, todo está dentro de nosotros, y entonces Shir HaShirim, ¿sí? Está también ahí, ¿sí? Lo que revelaría Shir HaShirim, si lográramos entender Shir HaShirim en su mayor profundidad, es lo más santo, justamente que está en cada uno de nosotros también. Entonces Shir HaShirim sería un camino, ¿sí? Y Shir HaShirim es un canto, por eso lo traigo. Vengan a Magalaor, ¿sí? Cuando estamos cantando, otra vez, perdón, son los pequeños anuncios. Bueno, entonces, es la parte más sagrada del templo, que sí, quien decía también que solo, que decías, no, me parece, que solo el Cohen Agadol tenía que prepararse, ¿y cuándo podía entrar al Kodesh HaKodashim? Solo podía entrar una vez al año, exactamente, en Yom Kippur. Y luego cuentan las historias del Midrash de que además tenía que entrar
Siempre todos amarrados, ¿no? Amarrados para por si cualquier cosa, no vaya a ser que hubiera ahí, que pasara algo, así como uno de los sabios del Pardés y no pudieran sacarlo. ¿Entiendes? Hay una idea muy grande sobre esa historia, de que si entraban, tenían que estar amarrados para que cualquier cosa los pudiera, para entender otra vez la idea de lo santo, digamos, y cuál sería la razón para que tuviera que pasar esto. O sea, si una persona no pudiera resistir, si esta persona, el Cohen, no pudiera resistir la santidad de ese espacio, es porque no estaba santo lo suficiente, ¿no? Que sí, que no tenía lo suficiente preparación, santificación, que viene siempre desde el nivel del Pshat, o sea, del nivel de lo más básico que es Malhut. Entonces sí, claro, el hecho de incluso pasar por aguas, que es un acto físico, que de hecho no es la mikve como tal, la construcción del concepto de la mikve es rabínico, dice en la Mishnah. Sí dice varias veces en el texto de la Torah, cuando hay que pasar a un nivel de santidad, rahatz b'mayim, eso es lo que dice. Como bañarte con agua, limpiarte con agua, pasar por agua, o sea, como lavarte con agua, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con la idea de que el agua también justamente es un elemento de purificación, y después se construye toda la idea del tema de la mikve y la inmersión en aguas, pero viene, obviamente siempre sus orígenes tienen que ver con eso, ¿okay? Entonces, claramente, ¿alguien quería decir algo por ahí? Bueno, okay. Éxodo 25:8. La mikve no está en la Torah. La mikve aparece, la palabra mikve aparece en la Torah 3 veces. En Bereshit, en el texto de Números y creo que en Devarim. Podría decirles Bereshit seguro, Números también, el otro podría estar yo diciendo, no importa. En cada una de ellas refiere a lo mismo, reunión de aguas, es lo único. Ulemikve amaim karayamim, a la reunión de aguas la llamó mares, Bereshit, cuando se separa lo seco, ¿sí?, del agua, aparece la primera vez Ulemikve amaim. En la segunda tiene que ver con Aarón, cuando Aarón está en el tema del agua, que se están si se vuelve sangre y algo del agua, ahí aparece esa reunión de aguas que después es la que se va a impurificar. Y en la otra tiene que ver con Kashrut, uno de los temas de Kashrut, que está en la enumeración de todo el tema de cómo tiene que ser la Kashrut. Hay un momento en el que si un animal cae en una reunión de aguas que tiene, una cosa así, todas las veces habla de lo mismo, reunión de aguas. Después está la idea de Rahatz B'mayim, de que sí hay una idea muy clara. Cada vez que una persona tiene que salir de un estado de impureza, que esa es otra historia, de la categoría de impureza, a un estado de pureza, tiene que pasar por este proceso de limpiarse, lavarse con agua. Y entonces, después, luego hay otros temas, el tema de la impureza específicamente, todo lo que tiene que ver con Tarat Mishpachá, que es la pureza familiar, que tiene mucho, o sea, que es la mayor parte de la halajá con respecto a la mikve, va directamente relacionado con la mujer, tiene que ver también con el tema de la menstruación de la mujer. Y entonces empiezan como a sumar elementos, ¿no? La mujer está impura y después para poder pasar a un estado de pureza y poder reanudar relaciones, porque está la prohibición que el hombre y la mujer no pueden tener relaciones cuando la mujer está menstruando, etc. O sea, ve cómo va construyendo, claro, o sea, así se construye nuestra halajá. Los Leví, ¿sí?, cuando lavan las manos, los pies a los cuerpos. Todo eso es parte de los procesos de purificación, pero que empieza en lo físico, porque tenemos Malhut, porque tenemos el plano más material en nuestra creación, que también es divino. Nuestro cuerpo también es el santuario divino. Dentro de nuestro santuario divino tenemos el Kodesh HaKodashim, ¿sí?, que es la metáfora también de Shir HaShirim según Rabbi Akiva. Por eso no nos daba peste negra. Bueno, también hay una idea de que todo eso nos ayudó definitivamente a podernos mantener vivos, exactamente. En la piedra, y dice que es el agua que penetra en la tierra, en la piedra, y que también lo asemeja a su corazón como en la Torah. Podría ser, y no te puedo decir que lo sepa para nada. Por lo único que te dice que podría ser es porque en el libro del Pardes hay un momento en el que él pasa mucho tiempo observando un agua que cae en una piedra, como si fuera todo el tiempo, parte de su estar, aparte de estar en el campo y pastoreando, pasa muchos ratos meditando en un chorro de agua. Entonces a lo mejor puede ser que venga de ahí, la verdad no lo sé, hay que averiguarlo y nos cuentas. Entonces,
Shira Shirim, según esto, está compuesto, todo tiene que ver con Shira Shirim de lo que estamos hablando, porque todo tiene que ver con nuestra tradición, tiene que ver con nuestro Tanaj, tiene que ver con nuestros libros sagrados. Shira Shirim fue compuesto, entonces, según esto, bajo inspiración divina. Claramente, todos estos textos sagrados, ¿sí? Dijimos, hay una Torah oral, hay una Torah escrita, pero hay unos libros que tenemos que son históricos, que nos refieren son crónicas, son historias, nos explican, nos cuentan nuestra historia. Shira Shirim no sería uno de ellos, sino Shira Shirim lo que dicen es que es un libro que está revelado, y todo lo que de alguna forma está revelado es una forma de Torah, digamos, en ese sentido, porque Torah es la instrucción, entonces hay un Ruach HaKodesh inspirado que permite esta revelación de este texto que es, según Rabbi Akiva, el más sagrado de todos. Y fue aceptado, obviamente, claramente por la asamblea ¿sí? de los sabios, y por eso entra el canon bíblico. Y entonces vienen las dos líneas de lectura del Shira Shirim. Por un lado, el significado más pshat sería, si habla de besos, y habla de bocas, y habla de pechos, habla de una pareja. ¿Sí? Habla de la sulamita, habla de una mujer, o sea, habla de una mujer y un hombre, o sea, un hombre implícito y la mujer que está ahí, y este amor que se busca, que se desea, que se anhela. ¿Sí? Pero vienen otra vez los sabios y dicen, pero más profundo, nos está explicando, y vamos a ver al detalle, ¿qué es ese beso en el plano físico y qué es ese beso en el plano espiritual en relación a Dios con el pueblo de Israel? ¿Sí? Porque no es un beso, ¿sí? de una boca con una boca en el plano físico claramente, ¿sí? Es otra forma de conexión espiritual lo que sucede, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho vamos a hablar un poco de lo que, vamos a hablar, este texto, que es un texto que es considerado tan sagrado, no se lee en cualquier momento, pero para sumar un elemento más en nuestro conocimiento de judaísmo, porque estamos aquí para eso, para aprender, cuando se lee Shira Shirim, o sea, más allá de que agarres tú el texto y digas, ay, voy a leer Shira Shirim, porque ya después de esta clase se me antoja ver de qué se trata, a ver si entiendo algo, a ver si me revela algo, no sé, a ver. ¿Y tú aconsejas que sí? Puede, claro, nuestro Tanaj está ahí para que lo estudiemos. De hecho, no sé quién, estaba yo hablando el viernes para hacer una clase, no, porque este es el que tengo en esta mochila, pero yo cuando empecé a estudiar, me conflictuaba si yo tenía que subrayar o no. Y una vez alguna de mis maestros me dijo, claro, pues es un texto para estudiarlo, para vivirlo, para hacerlo tuyo. O sea, la Torah, si está así, es un texto, ¿sí? Son letras en un papel, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo el Tanaj, todo el Can. Si tú lo empiezas a leer, entonces es cuando se vuelve vivo, ¿sí? Cuando le das vida. Porque si no es un texto que está ahí, toma sentido porque tú lo lees y porque te buscas esa conexión con el texto para que el texto te revele algo. Y ahí es donde está otra vez el momento de santidad. Pero entonces, ¿cuándo, digamos, se tendría que leer o cuándo se acostumbra? Más allá de que lo puedas leer simplemente por estudiar, que es como lo estamos haciendo ahora. Pues en el día más santo de los santos. Ok, pensarías que es en Kippur. Bueno, sería una buena observación, ¿por qué no? Antes de Shabbat. Pero se lee, Antes de Shabbat. Ok, se podría leer también antes de Shabbat, pero hay una época específica, un momento específico del año en donde se lee Shira Shirim. En Pesaj. En Pesaj. Okay. ¿Cuándo se lee? Para los Ashkenazim, normalmente durante el servicio de Shacharit, de Shabbat, Chol HaMoed Pesaj. Okay, en los días intermedios, si cae un Shabbat ahí, digamos, sería ahí el momento de leerlo. En algunas también vísperas de Pesaj, o sea, como el Erev Pesaj, antes de que entre Pesaj, se lee Shira Shirim. Que de hecho no sé si lo quieren pasar, nada más lo marqué aquí con un... O sea, para que veamos, o sea, O sea, no es un libro. No. Es un libro sagrado, el más sagrado según Rabbi Akiva, pero esto es Shira Shirim, o sea, para que entendamos, o sea, para que veamos lo que podría significar todo ese contenido que puede revelar tanto, que es considerado. Son
Sí, que alguien quiere contar exactamente, las marqué nada más para tener la referencia. Sí, ¿te imaginaste esto? Okay. Esto, que lo vamos a estudiar, es una clase de Kabbalah al final, pero tenemos que pasar por todos los niveles, estamos pasando por Pshat, ¿sí? Remes y todo lo demás, es el Zohar, o sea, la lectura, la interpretación del Zohar de Shir HaShirim. Claro, porque imagínate, cada frase, incluso a veces cada palabras usadas en el texto están interpretadas. ¿Cómo? Esta es la interpretación del Zohar de Shir HaShirim. Es el nivel sería el nivel del Sod. De la 65 a la 72. Porque el Zohar, ni siquiera 10. Otra vez, el Zohar es uno de los libros más representativos del pensamiento místico de la Kabbalah. Para algunos fue revelado en el siglo II, Shimon Bar Yochai, no vamos a entrar tanto en el detalle de Shimon Bar Yochai. Para otros fue revelado, aparece como un texto, un manuscrito, en el siglo XIII, ligado a un rabino, Moshe de León, en España, en la España medieval, en la España también cabalista, con todas las escuelas de Kabbalah. ¿Ves? Y entonces el Zohar, que es así muy en el Pshat, es una interpretación esotérica, el Sod de la Torah. Por eso también el Zohar se considera uno de los libros más importantes de la Kabbalah, porque si estás hablando que la Torah es donde está revelada toda la sabiduría, y hay un libro que se dedica a interpretar en su profundidad el texto de la Torah, bueno, pues el Zohar se vuelve por eso un libro tan importante, tan reconocido. Y entre muchos otros momentos que interpreta, en los anexos también hay una interpretación, no solo interpreta las parshiot de la Torah, hay apéndices, hay como diferentes otros momentos allegados al Zohar, que algunos dicen que entonces ya no fue Shimon Moshe de León, sino fueron otros, pero no importa, usan el mismo modelo, interpretando Shir HaShirim. ¿Okay? Dalia, también tenemos en víspera de Shabbat, en Sidurim, tenemos capítulos de Shir HaShirim. Sí, porque está ahí considerado, porque se sabe que en momentos diferentes se va a leer. O sea, es un libro que tiene ese nivel de santidad para ser traído, aunque podrías pensar el día más santo o el considerado más santo, podríamos pensar que es Yom Kippur. Pesaj es fundamental en el pensamiento, en nuestra tradición, en nuestra historia. Es una festividad que está planteada en la Torah, que tiene que ver con la liberación, y la recordamos y todo el tiempo estamos diciendo: recuerda que yo te saqué de Egipto, y esa festividad tiene que ver con eso, ese momento de tanta santidad que representa Pesaj, en donde te liberas de todas las clipot, que en teoría te deberías de quitar todo lo superfluo, todo lo que te infla, para poder realmente entrar en lo más profundo de tu conciencia y elevarte desde ahí. Bueno, ahí tenemos que se lee Shir HaShirim. En la comunidad sefaradí, solo por si a alguno le interesa saber, en algunas se leen todas las noches de Pesaj después de Arvit, o sea que se lee, se relee, ¿sí? Y en otras antes del Seder y durante los días otra vez de Hol HaMoed, ¿okay? Solo era como un poquito como la idea de por qué, ¿no? Leeríamos este texto en un momento. Podemos elegir cualquiera para leer. Pesaj sí tiene que ver con esta idea del Éxodo, y la idea del Éxodo representaría la relación de Dios e Israel, o sea, como el primer momento en el que estás hablando de que realmente hay una relación íntima entre Israel y el pueblo. Digo, entre Israel y Dios. ¿Sí? O sea, nos sacó, nos liberó, porque nos ama, porque no. Entonces, esa idea del amor, del amado, o sea, entre los amantes, es una representación de ese momento en donde Dios nos da la libertad. Es una metáfora, es una lectura, siempre leemos en niveles. ¿Okay? La interpretación rabínica, tal cual, dice: en el mes de Nisan, los israelitas fueron redimidos de Egipto, y en Nisan serán redimidos en el futuro. Por eso leemos Shir HaShirim en Nisan. Quiere decir que este libro tiene alguna cualidad divina que permite que logremos algún día llegar a esa redención. O sea, a lo que esperamos que sea ese mundo por venir, la época del Mesías, ¿sí? Todo esto. O sea, para que entendamos otra vez el poder que se le asigna, digamos, a Shir HaShirim,
que ya lo vimos en las palabras directas de Rabbi Akiva. Y en el Zohar, en Pesach, Israel fue consagrado como novia de Dios. ¿Sabes? Este tema del noviazgo. Shir HaShirim es la ketubá de ese matrimonio divino. Porque hay otras ideas claramente que la ketubá es la Torah misma. Que cuando Dios nos da, por eso preguntabas, ¿no? Más arriba que el momento de que recibimos las tablas o recibimos las leyes, los 10 mandamientos, esto es todo. Entonces dice, ¿no? En el Zohar dice que este es realmente el contrato matrimonial. Porque en Pesach, en ese momento, o sea, quiere decir que la salida todavía no es la recepción de la Torah, sino es el previo. ¿Sí? O sea, que es ese momento, el primer momento ya de compromiso formal entre Dios y el pueblo. ¿Sí? Que viene con, obviamente, la liberación. El éxodo sería como la boda. ¿Sí? Monte Sinai sería la consumación del matrimonio. La consumación, o sea, ahí sí ya consumamos, hay palabra de consumación o copulación. Gracias, zibug. Hay copulación, hay un intercambio, ¿sí? Entre dos que permite, ¿no? Una nueva energía, una nueva creación. Y bueno, Shir HaShirim, obviamente, cada vez que se canta, de alguna manera se está recordando ese pacto, se está recordando esa unión, se está conectando con esa energía divina. ¿Cómo? ¿Un cachito de qué? ¿De Shir HaShirim? ¿Primero? No. La verdad que no. Te voy a decir, cuando se habla de Shir en hebreo, Shir es canto y Shir también es poema. O sea, en realidad es un poema. ¿Sí? Pero el poema es una forma también de canto. O sea, entonces, cuando hablamos de Shir HaShirim es o sea, sí es el cantar de los cantares, pero en traducción, pero está hablando que es una poesía, ¿sí? Que también es una forma de canto. Segundo, ahorita no puedo cantar porque estoy muy enferma y no me sale la voz. De hecho, si respiro profundo, no quieren saber porque me tiro a toser sin parar. Entonces, bueno, Shir HaShirim sigue siendo un libro que es paradigmático en un sentido, porque parecería que la santidad y el texto mismo en su lectura literal no están como tan alineados, ¿no? Como esta idea de que vamos leyendo un texto que vamos a entrar a él. Quiero que vayamos directamente a eso y vamos a empezar de una manera, creo, espérenme, porque yo tengo divididas mis ideas. No, antes de eso, porque obviamente igual hay gente aquí que no conoce del todo y siempre es bueno detenernos, y aunque los que creemos que conocemos igual, como cambiamos todo el tiempo, viene información, yo lo estoy diciendo de otra forma, cada quien lo va a recibir de otra manera. Si van a sus apuntes de hace muchos años y aunque lo hayamos dicho, van a ir y se lo van a encontrar diferente. ¿Qué es el Zohar? Aunque ya hice el previo, el Zohar es este libro que representa esta interpretación, esta visión de los místicos con respecto al nivel más profundo de la Torah. Vimos que hay controversia entre las visiones de cuándo aparece este texto, los cuales para algunos, los más tradicionalistas, el texto del Zohar aparece en el siglo II y es revelado a Shimon Bar Yochai, que bien dijo alguien hace rato, era alumno de Rabbi Akiva. Entonces ya tenemos el previo de que ya sabemos quién es el gran Rabbi Akiva, ya sabemos que solo se le podía enseñar a unos cuantos, ya sabemos que tenían que ser como los que estaban preparados para eso, porque si no ya sabíamos lo que podía pasar, y Shimon Bar Yochai era uno de sus alumnos, de los cuales además de sus 24,000 alumnos que se murieron en una peste, solo sobreviven 5, uno de ellos es Shimon Bar Yochai. Y lo que dicen es, claro, pues sobrevive porque tiene que ser el transmisor de esa sabiduría y entonces tendría que sobrevivir. Y sobrevive la peste y sobrevive después la persecución. Cuando ya los empiezan a perseguir a todos, que a Rabbi Akiva sí lo agarran y sí lo matan. Sabemos también la historia dramática de Rabbi Akiva. ¿Conocemos la historia dramática de Rabbi Akiva? ¿Cómo muere Rabbi Akiva? No. No quemado. De hecho, unas de estas muertes de la época romana, así como la crucifixión, bueno, a él no le toca esa, a él le toca pero sí, o sea, quemado de una forma sí, porque usaban peines como de metal, y ardiendo, y los despellejaban, exactamente. Entonces, la historia de Rabbi Akiva es esa, que finalmente lo persiguen hasta que finalmente lo capturan, y
otra cosa por la que lo traigo, porque igual suma más a nuestra tradición. Lo que se cuenta sobre la historia es que cuando él está siendo desollado, ¿cómo se llama? Despellejado, son las únicas palabras que se le oyen decir a Rabbi Akiva es el Shema. Y entonces, de ahí que la tradición haya otra vez integrado que una persona cuando está por morir, lo último que tendría que decir sería el Shema, ¿no? Entonces, son todas estas cosas que vamos viendo cómo se va construyendo nuestra tradición a partir de esto. Bueno, importante. Entonces, el Zohar, tenemos Shimon Bar Yochai, con su historia también fantástica. Hay una historia fantástica como la de Rabbi Akiva, que no sabía ni leer ni escribir, y ella le enseña y lo manda a la yeshiva y se vuelve uno de los grandes sabios de nuestra tradición. Y si alguien puede, de veras, lean el libro, porque es un antes y un después. La historia de Shimon Bar Yochai es una historia fantástica. ¿Por qué? Porque es un místico y tenía que tener una historia fantástica, porque si no, ¿no? Entonces, lo interesante es que nos las pongan así divertida para que, wow, Shimon Bar Yochai. Entonces, y luego tenemos la tumba y todos los que van y todo lo que pasa en esa tumba. Pero la historia de Shimon Bar Yochai que cuenta el Talmud es que Shimon Bar Yochai fue perseguido igual, esa misma Rabbi Akiva y todos sus alumnos y todos fueron perseguidos, y se esconde en una cueva. Pero primero con su hijo Eliau. Primero se mueren. Se mueren todos, sí, eso era antes. O sea, todos se murieron, en algún momento se murieron casi todos los que tenían alumnos. Después empieza la persecución, se quedan pocos. Es en Persia. De Rabbi Akiva. Sí, de Rabbi ¿En dónde Akiva. está Rabbi Akiva? En Israel. En Israel. Sí, en Israel. Están los romanos. La cueva, Pequín. La cueva está en Pequín. Es una zona que está todavía como a media hora, digamos, de donde está enterrado, que sería como de Merón, que está cerca de Tzfat, todo eso geográficamente. Okay. La cueva, dicho sea de paso, también estuve ahí, y cuando estuve ahí dije, esta es la cueva de Shimon Bar Yochai. No, porque, o sea, entrabas así, o sea, nada, o sea, no cabes, no, o sea, entonces la pregunta es, ¿podría realmente hacer la cueva donde Shimon Bar Yochai cuenta la historia, que sacaban tierra, se quitaban ropa, se metían a la tierra, él y su hijo Eleazar, y ponían a estudiar la Torá, 12 años, lo que hoy se ve como esa cueva, no, luego yo pienso, claro, a lo mejor la cueva, hay una pared que antes no estaba y esto era más, es un cachitito así, y lo que cuentan es eso, que 12 años estuvo en la cueva, se creció un árbol de algarrobo que le daba de comer y un manantial apareció y entonces tenían agua, o sea, otra vez la magia detrás de la historia de Shimon Bar Yochai, y se quitaban la ropa, eso era para mantenerla, y para mí también viene la parte de interpretación mística, porque se tenían que anclar en la tierra para poder entender los niveles más profundos de la Torá, porque si no, ¿qué pasa con el Pardés? Ya sabemos la historia, ¿sí? Y entonces, después de 12 años, salen, porque ya vienen y les avisan, ya acabó, ya no nos están persiguiendo, ya no hay nadie, ya pueden salir, ya todos estamos libres de papá. Salen, y lo que sigue contando el Talmud, es que cuando todo lo que ven, con los ojos lo queman. Entonces Dios dice, hold on, espérense, algo no salió bien, de regreso a la cueva, un año más, para poder... Pero otra vez, todo esto tiene que ver con el entender la potencia del estudio místico. ¿Cómo es eso? De la luz. Claro, hay un proceso de que tiene que volver a integrarse en esa autocontracción para poder integrar todas las energías y entonces poder salir y enseñarlas, porque si no, estaba tan conectado con lo superior y desconectado de alguna forma de la tierra en el momento de salir, que entonces, ¿qué pasa? Destruye. Otra vez te habla... Es un resguardo de la tradición mística, de diferentes formas, lo hemos visto, desde la lectura, o sea, aprender a leer la Torá en esa profundidad que requiere una constancia, una instrucción y una dirección, sería como el nivel hermenéutico, la historia famosa del Pardés en sí mismo, que es lo más famoso, digamos, que tendríamos, pero también la historia de Shimon Bar Yochai, porque te está diciendo, no puedes nada más sentarte y leer, de hecho, y estudiar a esa profundidad sin integrar y balancear eso que estás aprendiendo. Y eso es la Kabbalah práctica, otra vez. Sales y comentas algo que no estás
no has aprendido, no has interiorizado y puedes dañar. Claro, es parte de eso. Por eso digo que esto es una forma de poner en este curso que le llamamos Kabbalah Práctica, esto en la acción. O sea, porque ¿para qué nos sirve conocer todas esas historias? Como nos va a servir aprender sobre Shir Hashirim, para que podamos realmente después llevarlo a la práctica. Entonces, si la idea de que tenemos que lograr integrar es parte de lo que revela, y lo que revela para sumar, para revelar, cuando hablamos de revelar hablamos de la corrección, para que pueda revelarse y generarse el tikkun, ¿sí? O sea, estamos hablando de ese nivel de conocimiento, ¿sí? Voy un poquito para traer Kabbalah 101, árbol de la vida. ¿Lo digo o no lo digo? Si pinté el árbol de la vida yo, falta. Alguien más debería estar pintándolo en su cuaderno. ¿Por qué? Porque cada vez que lo pintas, es una forma de integrarlo. Estamos haciendo eso. No, ya no sé. Pero igual lo digo, lo tengo que decir. Así deben estar los apuntes. Una y otra vez repetido y otra vez las rayas y te las vuelves a aprender y las vuelves a hacer y una te sale mal y te salen mal los circulitos y no importa. ¿Por qué? Porque es una manera de integrar el conocimiento, de integrar la sabiduría en otros niveles, más allá de estudiarlo en el nivel de lo literal, del pshat, ¿sí? Estamos todo el tiempo conectando. Aquí me falta esta que va acá, esta que va acá, y creo que están todas. Ah, no, esta que cruza acá, y esta que cruza acá. Son 22, ¿ok? Todo esto era para poder hacer esto, ¿sí? Que está aquí, para los muy conocedores, una semidimensión, algo que le llamamos semiesfera, y por eso normalmente en los libros está puesta así, con puntitos, o a veces transparente, o a veces en algunos textos más antiguos ni siquiera aparece, o sea, no aparece esta, pero aparece como si fuera Keter, como si fuera lo más arriba. Y lo traía, ¿por qué? Porque el hecho de, aquí está la sabiduría, que es la Jochma, y aquí está el entendimiento. Nos va a servir para entender Shir Hashirim, no viene así nada más, así, que es la Binah. Y nosotros, cuando realmente ya integraste un conocimiento, que sería como lo que metafóricamente nos está contando la historia de Shimon Bar Yochai, vean, 13 años, es impresionante, 13 años para llegar a ese nivel, un año para poderlo aterrizar. Pero tuvo que pasar por este proceso. La única forma de llegar aquí es cuando lograste integrar o hacer copular, hacer zibur entre tu jochma y tu binah. Porque hay cosas que sabes, pero no entiendes. Y hay cosas que entiendes, pero no has conectado con todo lo que sabes. O sea, te quedas en un cierto nivel. Entonces, la única forma de que esto se integre, que algo realmente llegue acá, es porque lograste esta copulación. Es una de las copulaciones, digamos, más importantes dentro del árbol del acto. Todo el árbol, todo el tiempo está copulando una dimensión con otra. Todas las energías están entrando en esta dinámica. Siempre hay un positivo, un negativo, un femenino, un masculino, como lo queramos ver. En este caso, en esta relación, este sería el masculino y este sería el femenino. Hay otras lecturas, hay otros momentos en los que esto puede cambiar, ¿sí? Pero en esta lectura hay una energía masculina que es la que da, hay una energía femenina que se recibe, este es el útero, ¿sí? Esta es la primera energía que se emana, pero solamente puede funcionar si se integra. O sea que así aprendemos. La única manera en la que aprendemos es integrando. Si no integraste, no lo puedes repetir. Empiezas a tratar de explicarle a alguien más lo que viste en la clase y de repente dices... Y puede ser que quemar en el sentido de que o sea, exacto, malinformas, exacto, o sea, desvías, distorsionas, quería decir, distorsionas la información, porque claramente todavía no la tienes como parte de ti. Entonces esto es un poquito la metáfora, otra vez viéndolo así como a distancia, de lo que representa la metáfora de Shimon Bar Yochai. Muchos años después, María Montessori, eso es lo que dice, eso es lo que plantea. Ok, en voz alta para que te escuchen. Que María Montessori muchos años después, eso es lo que plantea en su sistema educativo, que el grande le enseña al chico, y esa es la forma que el grande siempre va a contener.
que lo hace suyo. Claro, en el momento que lo repite, ese es en el momento en el que ya se vuelve propio. Y ese es... Exactamente. Y ahí es donde te das cuenta. Y es ahí, Shimon Bar Yochai sale, le quema todo. Y Dios dice, no estuvo bien, te faltó la última fase del proceso, regrésate, intégralo, hazlo tuyo y entonces compártelo. Y entonces ahí es donde está, digamos, la continuidad de lo que se revela a Shimon Bar Yochai en la cueva, que vendría siendo el Zohar. Y bueno, porque tenemos el poquito tiempo, vamos a... me están diciendo, ya queremos entrar, Shir Hashirim. Todo esto era para... Pero no es interesante, no es importante saber todo eso, es un contexto, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el primer versículo, literal. ¿Okay? Vamos a empezar por la primera frase, ni siquiera el primer versículo completo. Igual si alguien lo quiere ver acá, o alguien lo quiere ver en algún lado, o confían en que yo se los voy a decir correctamente. El texto, igual valdría la pena leer todo el primer versículo, como para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. El primer pasuk. El cantar de los cantares, que es de Salomón. Punto. Bésame él con los besos de su boca. Béseme él con los besos de su boca. Porque tu amor es mejor que el vino. Tus ungüentos tienen una agradable fragancia. Tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso te aman las doncellas. Atráeme, corremos en pos de ti. El rey me trajo a sus cámaras. Nos alegraremos y nos regocijaremos en ti. Encontraremos tu amor más fragante que el vino. Verdaderamente te aman. ¿Qué pasó? Así arranca. ¿Sí? Hay varias cosas ahí. ¿Sí? Varias. Que también tienen una dificultad de la traducción, porque claramente, como siempre decimos, si supiéramos, si pudiéramos leer directamente el hebreo, que tampoco me considero para nada, quizás de entrada tendríamos mucho más sensibilidad a la poesía en sí misma, porque a la hora de traducir incluso cambia en el sujeto, va cambiando, que a lo mejor en hebreo no, y es un tema del traductor. Ojo también, estas traducciones tienden a tener ya una parte de drash. No por error, sino hay algo de interpretativo en la traducción, por la dificultad que implica traducir literalmente un texto así. Yo creo que pasa en cualquier idioma. Sí, hay ciertos momentos en donde hay una cierta tendencia que te trata como de llevar, sí, porque es más fácil acomodarlo. Porque quizás si lo pones de otro lugar genera confusión o se va para otro lado, entonces sí hay una tendencia. Esto pasa en esta versión, que es pero es la que estudiamos, porque es la que le dieron a mi hija y a mi hijo en la escuela durante años, y son las que uso, porque la traducción igual es buena, pero sí es importante saber eso. Entonces perdemos realmente salió alguna duda aquí, ahorita lo resuelvo. Sí. Perdemos eso, el ritmo, un poema, y nos pasaría en cualquier idioma. O sea, es más, pongo un ejemplo, no sé si voy a dejar grabado esto, particular, el hebreo tan complejo en su construcción, lo voy a leer una sola vez más y nos vamos a quedar con Shir Hashirim Asher le Shlomo. El cantar de los cantares, que es de Salomón. Béseme él con los besos de su boca. Porque tu amor es mejor que el vino. Tus ungüentos tienen una agradable fragancia. Tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso te aman las doncellas. Atráeme, correremos en pos de ti. El rey me trajo a sus cámaras. Nos alegraremos y nos regocijaremos en ti. Encontraremos tu amor más fragante que el vino. Verdaderamente te aman. Ahí tenemos el texto. Entonces, el cantar de los cantares, que es de Salomón. ¿Qué dice el Zohar con respecto a esta idea? Dice, obviamente, no es un canto ordinario, sino, no es cualquier canto, es el cantar de los cantares, ¿okay? Lo cual, obviamente, otra vez, ya el puro título del libro ya te está dando el nivel de su santidad, porque no es cualquier canto, porque hay otros cantos en nuestra tradición. Hay varios cantos. Hay unos cantos, uno que acabamos de leer, muy importante. Hacia Shir Moshe, que es el canto del mar. Hay un canto de Débora,
también. ¿Sí? O sea, hay cantos, hay momentos de cantos, ¿sí? Que de hecho aparecen como poemas, ¿eh? en el texto original, o sea, es interesante. Pero este es el canto, el cantar de los cantares, es el más elevado de todos, y cuando se habla aquí, la idea para el Zohar, de que se habla de Shlomo, se interpreta como que el rey, a quien es el rey como el rey, también es lo mismo, no fue David, no fue, ni hablar Saúl, ni entraría, pero tampoco fue David, que tiene otro nivel también de santidad y es reconocido por otras características y por otras cualidades, pero es el rey Shlomo. ¿Por qué? Porque es un rey que de alguna manera dice, parecería ser que es un rey que llega a un momento en su vida que está completo, ¿sí? O sea, que tiene como esa integridad como para poder tener integridad en el sentido de conexión divina para poder revelar un texto tan sagrado. Este canto dice, según el Zohar, ojo, y empezamos con la Kabbalah, corresponde al mundo de Atzilut. ¿Cuál es el universo o el mundo de Atzilut? Y me detengo un momentito, aunque lo dije la vez anterior. Para los cabalistas, el universo se fue creando como por pulsiones, ¿sí? Por momentos. Y una de las formas de tratar de poner esto en palabras es con el concepto de los olamot, de los mundos. ¿Sí? Cada uno de estos se corresponde con un espacio en el árbol de la vida. Entonces, quito, digámoslo. No es que esté en contraposición con lo que puse ahorita, es otra de las categorías para entender el árbol, ¿sí? Además del nombre de la sefirá. Entonces, esto lo entendemos también a nivel de los universos. Este es el universo de Adam Kadmon, que es la idea original. A ver, arquitecto, cuando construyes algo, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Abajo, los cimientos. Ok, antes, pero el proceso del proyecto es una idea. ¿Sí? Una idea que contiene todo lo que va a ser. Después se va a empezar a desarrollar. Entonces vamos a pensar que eso es aquí. La idea que contiene todo. El primer momento en donde todo se concentra en lo que Dios quiere crear, ¿sí? Pero que ya está en el proceso de la construcción, porque ya está en el mundo límite, o sea, ya está dentro del proceso que está dentro de lo finito. No está sucediendo ya solamente en el Ein Sof, en el Creador, sino ya está sucediendo en lo que va a ser la ejecución que va a llegar hasta finalmente la materialización. Entonces tenemos una idea. Después tendríamos el universo de Atzilut, aquí, que es, esta es una I, ¿sí? Es una L, perdón, por mis letras. El universo de Atzilut, que es el universo, se traduce como la emanación. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Los escucho? ¿Los que saben mucho de Kabbalah? ¿Aquí? ¿Alguien? Un Hoffman, a ver. No me hagan quedar mal con los que son más nuevos. El universo, ¿qué quiere decir? Que Dios empieza a emanar, quiere decir que ya va a empezar a poner afuera, ¿sí? O sea, ya emanó, de la idea se va a empezar como a concretar, a ejecutar. Entonces, hay una primera fase, ya tengo la idea, después entonces empiezo a ver qué necesito para poder ejecutar esa idea. ¿Cuál es el material? ¿Cuál es el plano? ¿Sí? El haili en griego, ¿sí? ¿Qué es con lo que voy a crear eso? O el barro, ¿sí? Porque la materia prima. Pero todavía no está diferenciada. En algunas lecturas de Kabbalah, esta materia prima serían las 22 letras hebreas, como energía, ¿sí? Todavía en todo unido como uno, ¿sí? Pero ya con la idea de que después, eventualmente, mientras vaya haciéndose el proceso, se va a ir diferenciando y se va a ir formando y se va a ir creando y se va a ir manifestando ya en el plano físico, ¿sí? Las 22 letras otros le llaman el logos, que también es la palabra, pero la palabra divina, que es la palabra todavía no manifestada como nosotros la entendemos, sino por eso todavía es energía, ¿sí? Ojo, ¿qué dice? Entonces dijimos el Zohar, que este canto, Shir HaShirim, corresponde a este nivel. En el nivel donde está contenido toda la información, toda la materia prima de lo que va a ser, ¿sí? Como potencial.
para que entendamos el nivel, otra vez, de santidad que se le atribuye al texto. ¿Okay? Solo por no dejar sin completar el resto, pero para que veamos cómo va a acabar. Sí acaba en construcción, en un edificio muy lindo, que después hay que vender. Tenemos aquí el universo de Bria. ¿Sí? El universo de Bria es el universo de la creación. Es el útero. Entonces aquí sí, esta energía que ya está emanada, va a entrar, por eso copulan, ¿sí? Va a entrar dentro de la Binah para empezar a ordenarse. Entonces tú ya sabes qué necesitas, todo lo que necesitas, y aquí sí se va a empezar a diferenciar. ¿Cuánto necesitas de esto? ¿Cuánto necesitas de otro? Empiezas a hacer tu organización, ¿sí? Todavía no estamos poniendo afuera, todavía no tenemos, no sé si así funciona. Yo siempre trato de poner este ejemplo, yo creo que nunca había preguntado si hay un arquitecto y ahora lo sé, entonces no sé si funciona así, pero en mi cabeza pienso, bueno, necesitas saber cuánto necesitas de esto, cuánto de esto, cuánto de esto, para poder eventualmente entonces ya empezar el siguiente paso. Esta es la creación, que sería lo que incluye todas estas 6 dimensiones, que es el universo de Yetzirah o el mundo de la formación. ¿Sí? Que entonces ahora sí, yo sé que tengo que poner un cimiento, que tengo que empezar desde ahí, entonces ahora sí empiezo a ejecutar el plan. Todo lo que ya sabía que estaba destinado para eso, lo voy a empezar a poner ahí, lo que está destinado para el otro, voy a empezar ya a ejecutar ahora sí en la acción el plan, para que finalmente lleguemos al mundo de Asia, que es el mundo de la acción. En realidad, aunque empieza aquí la formación, la acción aquí se refiere al producto final. Abres la puerta y dices, ahora sí, bienvenidos todos a mi casa. Entonces, ese es el proceso de la creación. Hacia acción, perdón por mis letras en velocidad. ¿Okay? Y entonces, en el universo de Atzilut están todavía contenidas todas las, si pensamos en el árbol de la vida, que es la forma en la que Zohar va a tratar de explicar esto, todas las sefirot, que es toda la información, todas las dimensiones, todos los universos, todo lo que es con lo que Dios va a crear, todo está contenido ahí. Y entonces después eventualmente lo que va a explicar es que en ese plano divino ya empieza a haber un intercambio entre todas estas dimensiones. Solo estamos hablando de Shira Shirim Asher Shlomo. O sea, estamos hablando de que es un texto espiritual que habla del proceso creativo, que habla de la creación. No solamente entonces habla de una relación, si lo lees solamente con la visión literal, te quedas con la historia de hay una mujer y un hombre, porque después además aparece, vamos a ver, dice la Shulamita, papá, y empieza a hablar de esta mujer. Es una relación entre dos, que se buscan, que se anhelan, que se regocijan uno con el otro por alguna razón, ¿sí? Pero no, esto es copulación constante de las dimensiones de la energía que van permitiendo que eventualmente la creación se vaya manifestando, es la ejecución desde el plan original hasta que finalmente se manifieste. ¿Sí? Entonces, es un código divino de la creación. Y cada uno de los elementos está representando diferentes niveles. Cuando no vamos a poder leerlo todo ni analizarlo todo. Necesitamos no un semestre, sino a lo mejor más, no lo sé. Pero necesitamos más tiempo para poder leer cada paso. Pero sí recordando que estamos hablando del amor. Que esto lleva a la idea de que el amor, como fuerza unitaria, ¿sí?, está planteado en el texto porque eso es hacia lo que tenemos todo el tiempo que aspirar. Si lo leemos desde nuestro lugar ¿para qué nos sirve leer este texto? Es para entender que todo lo que tenemos que hacer siempre nos debe llevar a la unidad. ¿Sí? Pero nos está dando para que lo entendamos desde lo espiritual, desde lo de arriba, sostenido de lo de abajo. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer desde Malhut, que es el nivel Oasía, que es el nivel donde estamos interactuando, para realmente poder entender los niveles más elevados. Y por eso hay que también tener una conciencia y un encuentro con el libro desde ese lugar de santidad, porque si no, pues nos vamos a perder en el libro. Nos vamos a quedar en otro nivel.
Y pasará porque quizás no tenemos a lo mejor todavía la conciencia para poder entender todo lo que nos va a decir, incluso teniendo las traducciones, teniendo las interpretaciones. Es complejo el texto. Pero lo importante es entender que al final el amor en múltiples planos el amor es diferentes niveles de energía. Todo está creado para los místicos con esa misma energía, pero dimensionada en planos. Y quizás voy a decir esto como para cerrar, esto de otro de mis maestros, de mi primer maestro de Kabbalah, que ya siempre lo traigo porque me enseñó muchas cosas lindas. Él decía, y lo voy a decir, quizás lo voy a